Vamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, y hoy estamos en el capítulo 2. Llegó el momento de decir, me gusta estudiar la Biblia, dándole allí a la manito. Y si estás por primera vez aquí con nosotros, suscríbete por favor y estemos juntos en el estudio. Muy bien, en Éxodo capítulo 2 vamos a encontrar una pareja devota de la tribu de Leví que tuvo un niño, y ellos creyeron que el tiempo de la liberación del pueblo, de su pueblo, había llegado, porque ellos habían recibido la promesa de parte de Dios de que serían liberados de la esclavitud de Egipto. Y la fe en Dios fortaleció sus corazones y desafiaron el decreto del rey. Vamos a leer el versículo 2 en adelante. La que concibió y dio a luz un hijo, al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. ¿Por qué lo tuvo escondido? Recuerda que en el capítulo anterior encontramos el decreto del rey despiadado, que dio la orden de que los niños varones, de los que nacieran varones de las hebreas, fueran arrojados al río. Terrible. Por eso ellos escondieron, esta madre escondió su bebé, estaba hermoso, pensó que este podría ser el elegido, recibió esa impresión de parte del Espíritu Santo, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella el niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Algunos comentarios complementarios de la historia dicen que en aquellos momentos los egipcios llevaban a sus propios niños bebecitos a las casas de los hebreos y hacían llorar a sus niños para que si había un niño escondido en casa, también llorara y sacarlo y matarlo. Terrible. Pero bueno, aquí notamos que la madre de Moisés, Jocabet, no pudo esconderlo más. Así que hizo este canastillo, un pequeño barquito, donde colocó al bebé y lo puso a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canastra entre los juncos y envió a una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: «Este es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño?» «Ve», respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios. Y podemos asegurar, queridas amigas y amigos, que Dios estuvo interviniendo en esos 3 meses, preservó la vida del niño Moisés. Y luego, esa idea de colocarlo en el río fue del mismo Dios que la inspiró. Y mientras el canastillo flotaba sobre las aguas, allí iban los ángeles de Dios respaldando y cuidando a este niño que sería el libertador del pueblo de Israel. Y Dios lleva al encuentro a la princesa en ese mismo momento para que se encontrara con este bebé. Y al escucharlo llorar y al verlo, su corazón se enternece y lo adopta como su propio hijo. Y qué interesante que allí la hermanita de Moisés va de lejos observando el recorrido del canastillo, y al ver que la princesa ha tomado al bebé, le ofrece la búsqueda de una señora hebrea para la que se lo cuide. Y claro, ella acepta, y finalmente la propia madre de este bebé, entregado a la suerte de un río, es la que es contratada como nodriza. Y qué bendición
Ahora Jocabed tenía a su niño, a su propio hijo en sus brazos para criarlo, y además la princesa le pagó por esto. Es una gran bendición. Así que Jocabed diligentemente educó a Moisés por el sendero del temor de Dios, de los principios de Dios. Jocabed le contó la historia de el pueblo, de su pueblo. Le contó el llamado a Abraham. Le contó la historia de la creación. Le contó la historia de Adán y Eva. Todo se lo contó y puso en su corazón la fe en el Dios creador y verdadero. Así que le habló de la gran promesa dada a Abraham, a Isaac, Jacob y ahora a él. La promesa de que ellos serían un gran pueblo, un pueblo temeroso de Dios. Ella hizo este trabajo con diligencia porque sabía que cuando entregara al niño, a la princesa, entonces él se vería sometido a las influencias más corruptas que pudieran existir. La labor de una madre piadosa dejará huellas para la eternidad. Por eso, queridos y queridas que me están escuchando, la labor de los padres es fundamental, pero sobre todo es la influencia de una madre la que tendrá consecuencias hasta para la eternidad. Moisés luego permaneció en el palacio bajo la educación, digámoslo así, universitaria del palacio. Fue educado como estratega militar y con el conocimiento, todo el conocimiento de la ciencia desarrollada en aquella época. Mientras tanto, se da una añoranza en el pueblo de Israel de libertad. Vamos a leer el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos 2:11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ya Moisés está grande, han pasado alrededor de 40 años. Él es un hombre formado en el manejo de las armas, de la fuerza, la violencia. Y de una manera estratégica mata a ese egipcio. Dice aquí el relato. Luego, al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente esto ha sido descubierto. Y efectivamente, la noticia llegó hasta el faraón. Dice el relato que entonces el faraón ahora dio sentencia de muerte a Moisés y él tiene que escapar, tiene que huir. Y huyó a Madián. Allí se casa con una de las hijas de Reuel, el sacerdote Reuel o Jetro, y tiene un hijo con Séfora llamado Gersón. Versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Ahora, por primera vez aparece la mención de que el pueblo de Israel clama, y esa palabra clamor es la misma que se usa cuando un animal está gimiendo, ya viendo la muerte por falta de alimento o de agua. Es un gemido pavoroso. Aquí está el pueblo de Israel gimiendo, clamando, y Dios atiende su clamor. Es lo lindo, ¿no? Y si hoy, amigo, amiga, tienes agonía en tu vida, tienes un clamor por una situación desesperante, clama al Eterno,
y Él te escuchará y atenderá, así como lo hizo con el pueblo de Israel. No olvides, si eres madre, tienes una labor importantísima de consecuencias para la eternidad. Cumple bien tu misión y recuerda, si estás en una situación difícil, clama al Señor. Él te escuchará, Él te verá, Él te sostendrá y te dará la bendición. Muy bien, vamos a terminar con una oración este estudio. Querido Dios, gracias porque nos escuchas. Gracias porque has puesto en las madres una labor especial. Quiero pedir que bendigas a cada madre que está escuchando este mensaje. Que tú, Señor, seas en su función, que le dé sabiduría y perseverancia en su función de sembrar en sus hijos el temor a ti, la reverencia, el amor hacia ti, Señor, para que de esa manera también estos hijos puedan caminar por tu sendero, por el sendero de la verdad, de la moral, de lo bueno y de lo eterno. Gracias, Señor, por escucharnos y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te deseo un feliz día.